Las historias detrás de la pantalla grande siempre han tenido el poder de impactarnos e incluso llegar a cuestionar nuestros propios límites. Sin embargo, hay películas que sin duda alguna llevan esta experiencia a extremos que quizás ni siquiera consideramos posibles. Desde horrores psicológicos hasta atroces experimentos humanos, son películas que se han encargado de dividir la opinión en todo el mundo, siendo incluso imposibles de ver para algunos espectadores. En este video te mostraremos las películas más polémicas de toda la historia. Prepárate, porque encontrarás aquellas cintas que, debido a sus escenas impactantes o temáticas perturbadoras, han desafiado las convicciones sociales. ¿Estás listo? Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 11. La última tentación de Cristo. Dirigida por Martin Scorsese y basada en la novela de Nikos Kazantzakis, presenta una visión profundamente humana de Jesús, explorando sus dudas y deseos en un dilema entre su misión divina y la tentación de llevar una vida normal. La película sigue su viaje desde la predicación hasta su crucifixión, donde enfrenta una última tentación: imaginar una vida común con familia y amor, lejos del sufrimiento y el sacrificio que significaba ser el Hijo de Dios. Esta interpretación suscitó fuertes reacciones en diversos sectores religiosos y culturales por considerar que presentaba una versión irrespetuosa de Cristo. Su enfoque en un Jesús vulnerable y humano fue visto como una desviación de la imagen tradicionalmente sagrada y perfecta, lo que resultó en la censura de la cinta en países como México, Chile y Grecia. En Francia, la polémica sobrepasó los límites cuando extremistas religiosos incendiaron aquellos cines en los que se proyectaba dicha película, causando heridos y graves daños. En Estados Unidos y otros lugares, la película enfrentó intensas protestas, con manifestaciones argumentando que tergiversaba a Jesús y su propósito. Hoy en día la cinta aún es prohibida en países como Filipinas y Singapur. La cinta se ha convertido en un símbolo de la tensión entre el arte y las creencias religiosas, desafiando la sensibilidad de las audiencias y generando un debate sobre los límites de la libertad de expresión, la interpretación de figuras religiosas y el derecho a cuestionar y explorar la espiritualidad desde perspectivas no tradicionales. 2. La parada de los monstruos. Esta película vio la luz en 1932. Fue dirigida por Todd Browning y es considerada una película radical en la historia del cine. Basada en el relato Espuelas de Todd Robinson, la obra retrata la vida de personas con discapacidades físicas dentro de un circo. La historia se centra en Hans, un hombre con enanismo que hereda una gran fortuna, motivo por el cual capta la atención Cleopatra, una hermosa trapecista que elabora un macabro plan para hacerse con la fortuna de Hans. Sin embargo, los freaks desenmascaran tal secreto y se encaminan hacia la venganza. En la cinta, a diferencia de películas de la época como Drácula o Frankenstein, que presentaban monstruos ficticios, los personajes discapacitados son mostrados de forma digna, representando a seres humanos reales en papeles que no se alejaban de su vida cotidiana. Estos eran contrastados con los personajes normales, que exhiben actitudes y comportamientos verdaderamente repugnantes. Este cambio de roles chocó con los valores de su tiempo, generando reacciones de rechazo en un contexto social donde las ideas de perfección física prevalecían con fuerza. La película fue prohibida en algunos países, señalada de inmoral y obscena, y fue dejada a un lado hasta su reestreno en 1962 en el Festival de Venecia, donde se convirtió en un referente de la contracultura. Su estilo y enfoque influyeron en directores como David Lynch y los hermanos Coen, quienes tomaron elementos de esta visión para sus obras. 9. Pink Flamingos. Esta película fue dirigida por John Waters en 1972 y protagonizada por Divine, una legendaria figura del cine underground. La historia gira en torno a la comedia negra. En ella vemos a Divine, una drag queen, a quien le atribuyeron el título de la persona más sucia del mundo. Esto la llevaría a captar la atención de una retorcida pareja, Connie y Raymond Marble, un matrimonio dedicado al secuestro de mujeres y quienes, en busca de ganar dicho título, realizaban actos realmente depravados, como raptar y abusar de mujeres, a quienes mantenían con vida para luego vender a sus bebés. El filme desató mucha polémica inmediatamente debido a su contenido explícito, mostrando actos atroces como la necrofilia, zoofilia, el canibalismo y más, realmente llevando al límite la representación del mal gusto con escenas impactantes y grotescas a lo largo de toda la cinta. Como sería de esperar, la cinta fue prohibida en numerosos países y etiquetada con una calificación NC-17 en Estados Unidos.
A pesar de ello, Pink Flamingos se convirtió en una obra de culto que desafía las normas y los límites de la narrativa convencional y de la representación en pantalla, cuestionando el arte y la censura en el cine. Su legado como obra influyente se confirmó en 2021, cuando fue seleccionada para preservarse en el Registro Nacional de Cine de los Estados Unidos, subrayando su importancia en la historia del cine experimental y en la cultura de protesta cinematográfica. 8. El Imperio de los Sentidos. Dirigida por Nagisa Oshima y estrenada en 1976, El Imperio de los Sentidos relata la historia de Sada Abe, una ex prostituta en Tokio en los años 30, y su amante, Kishizo Ichida, ambos atrapados en una relación obsesiva y autodestructiva que confunde el placer con el dolor. Se llegó a conocer que las escenas no fueron precisamente actuadas. El acto sexual ocurrió de manera explícita durante todo el rodaje de la cinta. La decisión de Oshida de incluir estas escenas generó un intenso debate sobre la censura, y es que se trataba de una película tan polémica que la producción tuvo que ser registrada oficialmente como francesa para evitar las restricciones japonesas. Actualmente la película es un hito del cine erótico debido a su representación explícita de la sexualidad y la exploración de los límites entre deseo y posesión. Sin embargo, su estreno causó controversia mundial, a tal punto de ser censurada en Japón, donde aún es proyectada con escenas cortadas o censuradas. Inicialmente fue prohibida en el Festival de Cine de Nueva York y enfrentó contundentes restricciones en Canadá. En el Reino Unido recibió un certificado de más 18. Sin embargo, igual exigieron modificaciones en algunas escenas. A lo largo de los años, la película ha desafiado normas culturales sobre el erotismo y la muerte, convirtiéndose en un referente influyente en la representación de relaciones extremas en el cine. 7. La Naranja Mecánica. Basada en la novela de Anthony Burgess, esta película se ha convertido en un hito del cine que ha suscitado tanto aclamación como controversia. Estrenada en 1971 y dirigida por Stanley Kubrick, la obra se adentra en un futuro distópico, donde la violencia y el control social se entrelazan a través del personaje de Alex, quien es un joven cuya vida de delincuencia se ve interrumpida por un tratamiento experimental que busca erradicar su conducta violenta, condicionándolo para que asocie la violencia con el malestar físico e introduciéndolo posteriormente en un estado aún más complejo. La cinta plantea interrogantes sobre la moralidad y la libertad de elección, desafiando al público a reflexionar sobre los límites del control social y la naturaleza del bien y el mal. Desde su estreno, la película ha sido objeto de críticas por su representación gráfica de la violencia y lo grotesco, provocando incluso debates sobre el impacto del cine en el comportamiento de los jóvenes. En el Reino Unido, los crímenes atribuidos a la influencia de la película llevaron a Kubrick a retirar su obra de los cines británicos, lo que evidencia el nivel de presión y responsabilidad que sentía el director. La censura se extendió por varios países, entre ellos Japón, donde fue prohibida por su contenido perturbador. Estos eventos han servido de base para que La Naranja Mecánica sea considerada no solo un filme innovador en términos estéticos y narrativos, sino también un referente en discusiones sobre la ética del arte y su influencia en la sociedad. 6. El último tango en París. Esta obra cinematográfica dirigida por Bernardo Bertolucci en 1972 fue marcada en su época por la controversia. La trama se centra en Paul, un hombre en duelo que inicia una relación anónima y sexual con Jane, interpretada por Maria Schneider, en París. La película, conocida por su crudo retrato de la violencia sexual y emocional, desató un escándalo internacional, especialmente por una escena donde se simuló un acto sexual, sin consentimiento, con mantequilla. Parte de la polémica en torno a esta película va directamente asociada a Schneider, pues ella no estaba enterada de tal escena, causando una reacción de pánico real durante el rodaje y marcando su vida para siempre. Estrenada en el Festival de Cine de Nueva York, la película fue inicialmente calificada como X, reflejando su contenido explícito. A pesar de su éxito comercial, la crítica y la censura fueron intensas, especialmente en Italia, donde se llevaron a cabo juicios por su contenido sexual explícito. El legado de El último tango en París es complicado, mientras es considerada una obra maestra. Su producción y las experiencias traumáticas de Schneider han generado un debate sobre el consentimiento y el tratamiento de los actores en el set.
Hasta el día de hoy, la cinta sigue siendo un tema de discusión en el cine contemporáneo sobre ética y responsabilidad. 5. Holocausto Caníbal. Esta película de terror de 1980, dirigida por Ruggero Deodato, ha generado un intenso debate por su representación gráfica de la violencia y el canibalismo. La trama sigue a un grupo de jóvenes documentalistas que se adentran en la selva amazónica colombiana, donde desaparecen. Un antropólogo es enviado a buscarlos y descubre que los jóvenes fueron asesinados por una tribu indígena. La película se considera una crítica social sobre la brutalidad humana, pero también ha sido calificada de sensacionalista debido a sus imágenes relacionadas con el gore y el maltrato animal que se muestra en varias escenas. Desde su estreno y a pesar de su éxito comercial en Italia, el filme fue tema de discusión que la llevó a ser prohibida en numerosos países. En la película se pueden apreciar escenas bastante explícitas y grotescas en diferentes aspectos, incluyendo la muerte real de varios animales durante la filmación, lo cual provocó críticas aún más severas. La película fue tan polémica que enfrentó acusaciones de ser un filme snuff, lo cual hace referencia a la manera explícita en la que se muestran los hechos, buscando el entretenimiento del espectador en lo perturbador. Pese a todo esto, las opiniones fueron divididas, mientras algunos lo ven como una poderosa crítica de la hipocresía y la barbaridad humana. Otros critican su explotación de la violencia y la representación negativa de las culturas indígenas. A lo largo de los años, Holocausto Caníbal ha sido objeto de análisis y discusión en el ámbito del cine del terror, destacándose como un ejemplo de cómo el arte puede desafiar las normas morales y éticas de la sociedad. 4. Los hombres detrás del sol. Dirigida por Mao Tun-fei y estrenada en 1988, es una película de terror de Hong Kong que retrata los atroces experimentos del Escuadrón 731 del Ejército Imperial japonés durante la Segunda Guerra Mundial. La historia nos muestra a un grupo de jóvenes reclutas y a lo largo de la misma se exponen contundentemente los brutales experimentos realizados en prisioneros chinos y soviéticos, los cuales fueron desarrollados con el fin de crear armas biológicas. La crítica hacia el filme se ha centrado en su aparente falta de valor educativo y en la manera en que aborda su contenido histórico. Catalogada como 3 en Hong Kong, la cinta fue controversial por su representación gráfica de la violencia, incluyendo la crueldad hacia animales, lo que llevó a su prohibición en varios países, incluso generando amenazas contra el director. La película es notable por el uso de imágenes impactantes y su enfoque en los horrores cometidos por el Escuadrón 731, convirtiéndola en una de las películas más polémicas de su época. Sin embargo, a pesar de la controversia que gira sobre su trama, la cinta se ha convertido en una referencia en el cine de horror y en el estudio de los crímenes de guerra. Su legado continúa provocando reflexión sobre la historia y la moralidad. 3. Una película serbia. Srpski Film, en español conocida como Una película serbia, fue dirigida por Srdan Spasojevic y estrenada en 2010. La cinta, buscando ser parodia del cine serbio, se encarga de relatarnos la historia de Milos, un actor de cine porno casi retirado. Tras enfrentarse a serios problemas económicos, decide aceptar un papel en una película de pornografía artística, que resulta ser un proyecto snuff. La trama explora temas de explotación y corrupción en la industria cinematográfica serbia, criticando abiertamente la forma en que las producciones son creadas y financiadas. La cinta fue proyectada en festivales internacionales como Cannes, y si bien recibió varios galardones, la controversia no tardó en hacerse presente. En España fue censurada debido a su contenido gráfico, debido a que una de sus escenas finales es bastante fuerte y perturbadora, generando protestas de parte de organizaciones como la FAPMI, Formación en Prevención e Intervención en Maltrato Infantil. Srpski Film es una obra provocadora que combina terror con la sátira social, utilizando escenas gráficas para criticar la industria cinematográfica serbia y los valores culturales. La película refleja las contradicciones de una sociedad post-conflicto y cuestiona los límites éticos del entretenimiento, mientras los personajes encarnan la búsqueda de identidad cultural en un contexto de reconstrucción social. La película ha sido vista como una alegoría de las consecuencias de la posguerra en Serbia, aunque sus realizadores sostienen que aborda problemas universales. La película es considerada un hito del cine extremo y ha influido en el discurso sobre la representación de la violencia en el cine contemporáneo. Sin embargo, su recepción sigue siendo polarizada, dividiendo opiniones entre aquellos que la ven como una crítica valiosa y otros que la consideran innecesariamente grotesca y violenta. 2. Saló.
o Los 120 días de Sodoma. Saló o Los 120 días de Sodoma es una película de 1975 dirigida por Pier Paolo Pasolini, basada en la obra del Marqués de Sade, titulada Los 120 días de Sodoma. La historia está situada en medio de la Segunda Guerra Mundial y cuenta como cuatro figuras de poder como lo son el presidente, el duque, el obispo y el magistrado, secuestran y someten a un grupo de jóvenes, entre hombres y mujeres, en la República de Saló, la cual se encuentra dividida en segmentos que simbolizan el infierno de Dante. A lo largo de la cinta se muestra cómo los actos se vuelven más atroces y vulgares. La obra, pensada como parte de una trilogía de la muerte, interrumpida tras el asesinato de Pasolini, es una fuerte crítica al fascismo y la indiferencia humana ante el sufrimiento, explorando temas como la deshumanización y el placer en el abuso, mientras retrata escenas perturbadoras como el consumo de heces o escenas sexuales no censuradas. La obra estaba destinada a ser controversial. Incluso, en la última escena, muestra cómo un grupo de colaboradores bailan ignorando los gritos de dolor de fondo, dejando plasmada la apatía colectiva hacia la brutalidad. Polémica nació desde su estreno. La película ha sido censurada en varios países como Australia e Inglaterra, recibiendo incluso varias ediciones para poder ser transmitida al público. A pesar de sus prohibiciones, Saló se mantiene como una obra de estudio por su contenido simbólico y crítico. 1. The Human Centipede, o El Cien Pies Humano, dirigida por Tom Six y estrenada en 2009, es una película de terror y ciencia ficción que se convirtió en un ícono del cine controversial. En ella se nos cuenta la historia del Dr. Heiter, un cirujano alemán que secuestra a 3 turistas con un objetivo peculiar: formar un cien pies humano. Esto lo logra uniéndolos quirúrgicamente de boca a ano, buscando mantener un único sistema digestivo. La película explora el sadismo y la deshumanización en un contexto inspirado en los experimentos médicos nazis y la psique fascista. La historia transcurre en gran medida en un ambiente sombrío, donde el doctor se encarga de entrenar a sus víctimas como si fueran su mascota, ejerciendo su dominio a través de castigos. La tortura física y mental de los personajes destaca el horror visceral que caracteriza al filme. Six decidió que uno de los turistas fuese japonés con la finalidad de colocarlo al frente del cien pies, esto buscando añadir tensión cultural, así como también una barrera lingüística que dificulta la comunicación entre los personajes y el doctor. La película, prohibida en Reino Unido y catalogada como satánica en Australia, recibió críticas extremadamente divididas. Algunos la consideraron repulsiva, mientras que otros valoraron su originalidad en el cine de terror extremo. A pesar de su naturaleza controvertida, The Human Centipede logró establecer una base en la historia del cine, impulsando a Six a crear una trilogía con secuelas que aumentan en brutalidad y complejidad psicológica. Aunque muchas de estas películas son polémicas e incluso difíciles de digerir, no cabe la menor duda de que dejaron una huella profunda en el cine y en quienes la han visto. Criticadas, prohibidas e incluso censuradas, pero todas comparten un objetivo en común: explorar el lado oscuro de la naturaleza humana. Más allá de la controversia, estas obras destacan por llevar el arte cinematográfico a territorios poco explorados, cuestionando la ética y provocando emociones intensas en los espectadores. Pero, ¿hasta dónde puede llegar el cine para contar una historia? Si crees que nos faltaron películas perturbadoras por mencionar, no dudes en decirnos en los comentarios. Y recuerda, suscríbete al canal para más contenido. Hasta la próxima.